Jesús. Ya en Israel era una tradición sacrificar hombres, porque era una ley que había a tal ladrones, a tal violadores, a tal personas que hacían X cosa, lo llevaban al madero y lo crucificaban. Pero entendiendo ello de que Jesús era el Salvador del mundo, lo tenían como profeta. Al ver que crucificaron a Jesús, sus esperanzas ya estaban totalmente anuladas y aplastadas. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra que camino a Emaús iban estos dos hombres, discípulos de Jesús. Y mientras ellos caminaban y hablaban, dice la palabra que Jesús se acercó a ellos, pero que ya tenían sus ojos velados, quizá por el cansancio. Cuando hablamos de 60 hectáreas, estamos hablando de 12 kilómetros. Y quién sabe el agotamiento que tenían estas personas allá mientras caminaban a su lugar. Pero dice la palabra que caminaban, hermano. Lo que me llama es que hoy en día hay mucha gente que tiene diferentes caminos y no se detienen a pensar a dónde me lleva el destino que estoy caminando. Ellos tenían un destino seguro, ir a cierto lugar porque vivían en aquel lugar. Pero hoy en día la gente camina caminos que creen que son bien. El salmista o el proverbista dice que estos caminos son caminos de muerte, porque no tienen un lugar fijo donde parar. Pero mientras sucedían estas cosas, dice que Jesús le preguntaba: ¿cuál es la plática que tienen entre ustedes? Y dice: ¿acaso eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén? Han crucificado a un profeta, hombre poderoso en palabra, delante de Dios y los hombres. Y dice la palabra que era el tercer día del sacrificio de Jesús, el tercer día donde Jesús había resucitado. Jesús no se le había presentado todavía a ninguno de los discípulos que andaban directamente con él. Pero a estos dos, dice la palabra que el Señor se le acercó y no conocían a Jesús. Mucha gente hablan y claman a Jesús, pero no conocen a Jesús. María. Mucha gente viene a Jesús, pero no quieren tener un encuentro con Jesús. Mucha gente cree en Jesús, pero no le creen a Jesús. Qué contradictorio, ¿verdad? Porque cuando usted cree en alguien y le cree a esa persona, es porque usted lo conoce tal como esa persona es, que le gusta, que no le gusta, cómo camina, cómo viste. Y Jesús dio testimonio de quién era. Alabado sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que llegando ya a una hora, el cual caía la noche, Jesús hizo como que se iba a ir del lugar. Y ellos le dijeron: detente porque ya la noche avanza. Y todavía Jesús habla con ellos y todavía no conocen a Jesús. Dice que la forma en que Jesús partió el pan, la forma en que Jesús hablaba de la Escritura, le abrieron los ojos. En otras palabras, le abrieron el entendimiento y conocieron que quien hablaba con ellos en ese momento era Jesús, el que había resucitado. Dice que de repente Jesús salió y no lo volvieron a ver. Dios tiene cierta manera de tratar con el hombre, y de una u otra manera Dios se le revela al hombre. Dios se le reveló a través de Jesús al hombre, y Jesús se le reveló a aquellos que andaban detrás de Jesús y eran discípulos de Jesús, de la forma en cómo partía el pan y en cómo le hablaba. Dios se le revela al hombre, puede ser en la naturaleza misma. Usted se queda mirando el mar, y si usa su subconsciente y empieza a hacer un análisis, se va a dar cuenta que no hay hombre que haga tal obra tan especial como hacer un mar así tan profundo, tan grande, tan amplio. Y usted podría decir: bueno, no hay hombre que pueda hacer esto, no hay maquinaria que pueda hacer esto. Pero solamente Dios, con el poder de su palabra, creó todas esas cosas. Y usted, al ver esta creación maravillosa de Dios, se da cuenta que solamente un ser sobrenatural puede obrar en estas cosas.
El camino que llevaban estos dos hombres era un camino hacia un destino seguro, a un lugar donde iban a descansar, donde iban a pasar la noche, donde quizá vivían ellos allí. Pero hay caminos que nosotros creemos que en realidad debemos caminarlo, pero son caminos que nos llevan directamente a la muerte. En otras palabras, nos llevan directamente al infierno, porque son caminos que van de espaldas a Dios, caminos que van directamente al pecado, caminos que van directamente a buscar lo que a la carne le gusta. Por eso dice la palabra que los hombres de estos tiempos amaron más la tiniebla que la luz. Pero los que aman en verdad a Dios se acercan a Jesús y viven en luz. Pero el sacrificio de Jesús le da a entender a ellos de que Jesús era hombre poderoso en palabra, profeta de Dios, y que había dado testimonio, y por eso ellos hablaban de tal hombre. Porque todo lo que sacrificaban en aquel lugar eran personas que eran repudiados totalmente por la sociedad. En nada le hacían bien, y quizás crucificaron muchas personas que fueron inocentes, pero crucificaron a Jesús en Nazaret. Crucificaron a aquel que es el dador de la vida, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. El camino hacia Jesús es el camino que nos lleva a la vida eterna. El camino hacia Jesús es el camino que nos garantiza una salvación y un lugar donde podemos descansar. El camino hacia Jesús es el camino que Dios ha trazado para todo hombre, para que cuando llegue al final de su jornada pueda descansar en paz. El apóstol Pedro lo dice así: que nos acerquemos a Cristo para que en este acercamiento puedan venir tiempos de refrigerio para nuestras vidas, para nuestras almas, porque solamente en Cristo hay descanso para el hombre. Que siento que se tornan difíciles algunas veces caminar con Cristo, sí. Que siento que a veces hay pruebas y dificultades de caminar con Cristo, sí. Que siento que usted tiene que cohibirse de muchas cosas para seguir el camino de Cristo, sí. Porque Él dijo: sígueme, carga tu cruz y sígueme. En otra palabra, lo que a ti te gusta tendrás que sacrificarlo para seguir mi camino. Lo que tú quieres, lo que a ti te agrada, tendrás que sacrificarlo para llamarte mi discípulo. Porque Él dijo: aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de llamarse mi discípulo. El sacrificio de Jesús le hizo entender al ser humano que Dios era diferente a todo lo demás. Y que Jesús, aquel que predicaba la buena nueva de salvación, era el mismo Dios encarnado en este hombre para revelársele a la humanidad, de que entendieran que todavía había una esperanza para el hombre. Llega el tercer día. Dice que María, la madre de Jesús, y otra cierta María y otros discípulos fueron a la tumba de Cristo, llevaban incienso y olor agradable para ponerlo sobre el cuerpo de Cristo. Pero llegando a cierto lugar, dice la palabra, que encontraron las piedras que estaban removidas y se sorprendieron. Y de repente le aparecen dos personajes vestidos de blanco y le dicen: ¿a quién buscáis entre los vivos? ¿A quién buscar entre los muertos? Porque el Jesús que fue crucificado y trajeron a esta tumba ha resucitado. Nosotros debemos entender que nosotros no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo y de poder, en el cual está centrado nuestra esperanza, en el cual un día esperamos que venga por la iglesia si nosotros nos partimos antes. Porque en cualquier momento la muerte nos puede sorprender, pero dice la palabra que si llegan estos tiempos nos encuentra haciendo la voluntad del Padre. Bienaventurado aquel cuando su Señor lo encuentre haciendo la voluntad del Padre. Porque a cierta persona, dice la palabra, que el Señor mismo le dirá: venid a mí, hijo de mi Padre, y tomad la heredad que yo he reservado para cada uno de vosotros.
Y aquello cuando venga el Señor o la muerte y no lo encuentre haciendo la voluntad de su Padre, dice la misma Biblia que Jesús le dirá: apartado de mí, maldito, hacedores de maldad, por cuanto no hicieron la voluntad de mi Padre. Tener la heredad que se merecen, el fuego eterno, en otras palabras, el infierno, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Dice la palabra que allí sería el llorar y el crujir de dientes por toda una eternidad. Pero para esto hay que seguir el camino de Cristo, porque el camino de Cristo es el camino de la salvación. Y él mismo dijo que hay diferentes caminos. Hay puertas espaciosas por donde usted puede pasar y hacer todas las cosas que usted quiera hacer en el mundo. Buscar la mujer que usted quiera, beberse todo el alcohol que usted quiera, fumarse toda la juca que usted quiera, enamorarse de quien usted quiera. Pero esto, ¿a dónde te llevará? Te llevará a la muerte eterna. Pero dice que el verdadero camino es aquel que es angosto, el cual tú te debes cohibir para hacer ciertas cosas porque a ti te conviene.